Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se van viendo a los que van llegando. Día son 7:04 para mí. Y, y bueno, hoy hicimos un aviso para tener un vivo hoy. Y a ver si ya vamos a tenerlo. Hola. A ver, les cuento un poquito por qué volvió, al menos por hoy, esta idea del vivo. Era, en la semana hubo varias cuestiones, varias preguntas y después les voy a contar y se generó mi imposibilidad realmente de contestarlas. Entonces pensé que la única forma sería este. Vamos a ir quizás un poco rápido porque hay muchos temas. Tenía pensado hasta varios invitados, pero también no es el momento de, de atiborrar con información. En principio, para los que van llegando y para tomar un poquito de tiempo, recuerden, las vías de comunicación son la página Facebook del Doctor de Rosa. ¿Por qué del Doctor de Rosa? Porque la otra es personal, es una página en la cual ahí pueden dejar preguntas, tienen ahí mismo el mail. Yo la sugerencia siempre es entren a mi página enriquederosa.com, es muy simple, enriquederosa.com, donde están todas las vías de comunicación, inclusive las podemos cambiar. Porque ¿qué pasó en estos días también extraños? Twitter decidió volarme la cuenta, @enriquederosa, facilísima, y ahora se llama @derrosaalabaster, con dos A, de Rosa Alabaster, con B larga. Y les pido que me sigan porque me quedé de no sé cuántos tenía, unos cuantos miles, a nada. Así que en realidad no tuve la posibilidad de comunicar. El tema es que estaba comunicando, bueno, gracias, ahí tengo ahora también la gente de Facebook, así que estamos transmitiendo tanto por Instagram como por Facebook y viendo un poquito cómo vamos. Íbamos diciendo las vías de comunicación, Enrique de Rosa encuentran todas, ahí las vamos a ir cambiando a medida que presumiblemente nos las vayan borrando. ¿Y esto por qué? Porque está dándose un fenómeno raro. El otro día hubo alguien, Brian Rose, en Londres, que tiene un interesante programa, London Real, que hace entrevistas a personas y, bueno, personas que tienen... Lo interesante de las entrevistas a personas que son notables es que a veces tienen ideas raras. Bueno, hay un inglés bastante loco llamado David Icke, que de mientras que a veces ha hablado de ovnis y demás, pero en este momento está preocupado con la tecnología 5G y la correlación que hay entre algunos eventos. Y van a fijarse que esto no es tan alejado a lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros vamos a estar con uno de los temas que creo que también motivó esto, y es el tema de la libertad. Entonces en enriquederosa.com van a encontrar la página donde pueden ubicarnos, mails y demás. ¿Por qué? Porque después de una entrevista, yo estoy todas las noches con Luis Novarecio, que esta semana cumplió años, tanti auguri per te, Luigi, y fui un día al programa de mi amigo Alejandro Fantino, que me honra con su trato, donde tratamos algunos temas, y en total, en esta semana, recibí literalmente entre 4.000 y 5.000 mensajes, muchos de los cuales eran mensajes directos, y realmente se imposibilita contestarlos. Alguna gente lo toma mal y es factible que alguna gente haya hasta reportado que después no contestó, no tengo idea. No es factible contestar ahí, por eso hay un foro, por eso hay un lugar donde vayan dirigidas las preguntas, que en muchos casos son iguales. Ya somos 200 personas y contarles que vamos en el día hoy, 18 de abril, pasó la Semana Santa, siguió la cuarentena, sigue hasta el 26, pero hoy vamos a 30 días de haberse firmado el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que iba a establecer el 20 de marzo del inicio. Es decir, estamos a un mes del inicio de esta cuarentena que nos tiene tan preocupados, y en la que de golpe seguimos
hablando de una manera maniquea, es decir, en blanco y en negro, si salud o economía, por ejemplo. Y realmente esto era otro de los temas que yo me voy anotando acá, si salud o economía era versus economía, era uno de los temas. Ahora, previsiblemente se agregó también si salud tenía que ver con coartar libertades, con el tema de la población de tercera edad. Para ubicarnos, nosotros solamente 30 días de cuarentena en Argentina que van a continuar hasta el 26 de abril y posiblemente más adelante, sino 110 días que un mensaje como este fue emitido por un doctor que dijo: un nuevo coronavirus ha sido confirmado y este tipo ha sido identificado. Informen a todas sus familiares y gente y amigos para que estén, para que se cuiden. Eh, el médico que dijo esto, que envió este mensaje, lo hizo en diciembre, el 30 de diciembre, el Li Weinan, que terminó muriendo, es el médico que alertó sobre los primeros casos. Ahora, hoy nos empezamos a enterar que los primeros casos habían estado en noviembre, nos enteramos que había una viróloga china que aparentemente en septiembre se había estado avisando, y peor del caso tenemos el otro tema que no vamos a tocar, pero es el que la OMS habría relativizado, vamos a poner en esos términos, los informes y se perdió un mes y medio de manera bastante importante. Estas 4.000, 5.000 preguntas, planteos y demás tuvieron que ver con 3 o 4 temas que me parece que son los que voy a tirar y voy a seguir repitiendo, tirando todo el tiempo, que es si la cuarentena terminó, si en definitiva una hipótesis es que la cuarentena terminó. Hemos visto en esta semana cantidad de gente en la calle, esa cantidad de gente en la calle sorprendente, cantidad de gente que ya venía autoengañándose, de golpe pasamos al tema de los barbijos. Ustedes ven como es una especie de tormenta que parece nunca acabarse, ¿no? En que los días se suceden unos a los otros, en que nos recibimos cada vez más información que nos es muy difícil de procesar. No nos informan cómo tener sexo con las reglas de lo que antes era una variedad de acoso virtual, que el sexting, actualmente cómo informarnos cómo es una forma segura de hacer sexting, es decir, cómo intercambiar fotos que tengan contenido erótico o mensajes con alguien, que esa es la forma de trabajar. O quizás que la cuarentena no se termine nunca, que ese fue el otro planteo. El valor del miedo como factor de control y el valor del miedo como factor de alerta. La cantidad de médicos de las más diversas especialidades, en muchísimos casos alejadas de la epidemiología o de la medicina sanitaria, y que de golpe estaban en algún punto desinformando, quizás quizás no, seguramente no voluntariamente, pero no dándose cuenta de la importancia del mensaje y, y cómo se está instalando una de las epidemias, que creo yo que ese sería el tema, la epidemia de miedo. Vamos a ir tomando preguntas que me han hecho. Y desde Semana Santa que hay mucha gente en la calle, dice acá Alejandro, hay varias gente saludando, a ver quién, escuchando Derecho Minero ya por recibirme de abogado, si el virus me deja, estudiando. Hola doctor, somos Mónica y yo de Junín, qué lindo verlo, escucharlo. Bueno, dentro de poco vamos a tener un abogado que le vamos a pedir que básicamente vayas ingresando, Martín, para poder tener contacto con vos. No sé cómo hacemos para que se incorpore a la transmisión. Tendría que solicitar el ingreso a la transmisión. Bueno, entonces vamos a tener un tema porque entre los temas que aparecieron esta semana hay uno muy importante y es
Busca ahí Martín Sabadini, que le avisás que se vaya. Martín, si estás ahí, solicita el ingreso, así podemos empezar a hablar. Uno de los temas más importantes, me parece, es en esta cuarentena, que debe prolongarse, que debe mantenerse y que es obvio que es lo único que tenemos a mano, y es obvio también que esa cuarentena se terminó de alguna manera o que va a haber que reforzarla porque la gente salió a la calle con cualquier excusa y en cantidades industriales, que la economía está parada y la gente también está mal. Entonces se produjo un dilema entre salud y economía que me parece que otro de los planteos que yo hice que tuvo cierta repercusión en los medios, ahí le avisaste. Cuando quieras ya está listo. Ah, ya está al aire. Cuando vos quieras lo ponemos. Bueno, ponelo. A ver. Ahí lo pones. Está ingresando. Bueno, vamos a recibir a un abogado para que nos comente el doctor Martín Sabadini, que es un especialista en temas de discapacidad, en amparos. Ya está, yo lo tengo. Dale. Bueno. Hola Martín, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? Sí, acá estamos. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Me ves y me recibís bien? Te veo y te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, un poco le contaba a la gente quién sos, pero me gustaría que te presentaras un poco. Bueno, obviamente tenés un sitio, tenés sobre amparo y salud, pero ¿a qué te dedicas? Qué has hecho y qué es lo que estás haciendo? Obviamente estás en el derecho civil, pero bueno, contar un poquito quién sos. Sí, mi nombre es Martín Sabadini, soy abogado, soy titular de la consultora jurídica Parando Salud. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a todos los temas que tienen que ver con temas de obras sociales, prepagas, incumplimientos, y trabajamos muy fuerte eh, con las personas de mayor edad, en el tema de sus obras sociales, por incumplimientos. Tenemos un gran recorrido en ese tema. Bueno, un poco el planteo breve para la gente es, yo comentaba a la gente que nos está viendo, que son unos cuantos, y que esta semana, bueno, creo que esto te lo comenté esta mañana cuando hablamos, que luego de tener de un par de planteos que hice en los medios respecto a esta cuarentena que por un lado había terminado porque estaba toda la población, poco importaba la edad, estaba en la calle, o sea, Estación Constitución, avenidas y demás tapadas, trenes, o sea, un incremento concreto. Ahí por YouTube alguien me dijo que estábamos haciendo intoxicación. No, son datos concretos, son datos inclusive son datos estadísticos que ha dado, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se duplicó el número de personas en la calle, y aparte es visible. Ahora, sobre esto, de golpe, como siempre un poco en la Argentina, reforzamos un error o corregimos un error con otro error en una fantasía casi matemática, ¿no? Como hubo mucha gente en la calle, tomamos una población especial, que era, decidimos sectorizar en la gente mayor de 70 años, una variable cronológica. Y más allá de todas las cuestiones médicas, me parece que sería muy interesante que vos contaras un poco cuáles son los inconvenientes. Tengan que salir a comprar un medicamento, ir al supermercado, lo que fuera. Lo que se está notando es que se van sumando colectivos a distintas prohibiciones o dándole algunas libertades a distintos colectivos, tanto el tema de la discapacidad, bueno, ahora se suma esto de las personas mayores de los 70 años. Creo que primero no se puede, por un tema de libertades individuales, ¿no? Ya estamos violando desde en lo legal, violando la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
pactos internacionales, leyes de protección a la A ver, personas de mayor edad. detenete ahí un segundo, no quiero invitar a mi amigo Alejandro diciendo pará, pero digamos, a mí me parece que vos dijiste algo por ahí muy interesante. El primer punto es un concepto legalmente, pero que lo legal es simplemente las interacciones reguladas entre los seres humanos, no es una cosa, Sí. no es una cosa de ciencia oscura, sino que lo que nos permite vivir. La diferencia es quizás crear sectores o colectivos, que eso ya implica un problema, ¿no? Que yo sectorice y no quiero decir, usar yo la palabra estigmatizar, pero que de alguna manera individualice un grupo y le dé privilegios o condenas diferentes al resto, ¿no? La primera división que nosotros notamos fue cuando en el discurso del presidente de la semana pasada se habló del colectivo de las personas con discapacidad y se habló del colectivo de las personas con espectro autista. Las personas que están dentro del espectro autista están dentro del colectivo de discapacidad, no hace falta esa división, digamos, no hace falta ampliarle más derechos, sino que tienen los mismos derechos que tienen las personas con discapacidad. Vos sabés que yo no me acordaba que él había puesto una diferencia entre discapacidad y TEA, de trastorno de espectro autista, como cuestiones diferentes. Hace como dice que van a poder salir las personas del síndrome del espectro autista porque, bueno, no tienen dificultades, muchos de ellos con referencia al encierro, pueden autolesionarse, pero eso no quitaba de que se pongan prioridades dentro de las personas con discapacidad. Lo que pasa que tuvo que salir el presidente a arreglar errores de otros organismos intermedios, como son la Agencia Nacional de Discapacidad, que tuvo muchos conflictos con este tema de la salida de las personas con discapacidad, que fue y vino con diferentes normativas. Lo mismo pasó con el tema de la Superintendencia de Salud. Entonces, tuvo que salir la máxima autoridad a arreglar eso. Pero ahí fue la primera vez que en boca de un presidente se utilizó la palabra autismo, no en forma peyorativa, sino como nombrando a ese colectivo. Por lo general, últimamente los políticos y gran parte de la clase política utilizaba la palabra autismo como para denigrar a otro. Claro, una persona es un autista, es el que no presta atención, no está alienado a la realidad, casi un demente en sentido jurídico. Lo tomaban lo ponían como una cuestión de llamado a atención, y en realidad eso no debe ser así. Entonces fue la primera vez que le daba un realce a esa palabra nombrándola en boca de un presidente. Pero a mí lo que me llamó la atención es que se hacía esta división, ¿no?, de las personas con discapacidad y otro colectivo. Y ahora tenemos esto, ¿no?, bueno, no podemos controlar a la gente que sale a la calle. Bueno, ¿dónde está el sector que podemos tomar como para poder frenar? O decir, bueno, ustedes no salen, las personas mayores de 70. Justo cuando hablábamos con vos hoy a la mañana, después me puse a investigar un poco más, y vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires tienen hasta una propia secretaría de la tercera edad, donde cuando vos entras a la página de la secretaría, uno de los objetivos dice: construir una ciudad amigable con los adultos mayores, que los incluya y los respete, garantice sus derechos y no los discrimine, ¿no? Bien. O sea, el que armó la página lo hizo bien, pero luego la norma no se llevó. Claro, no le consultaron a la gente de la Secretaría si podían hacer esto o no. Claro. Claramente hay una objeción de todas las personas, de esto que hablábamos con vos, de una persona que tiene 65, 70, 75, 80 años, que está muchas veces en su mejor estado, en una lucidez donde puede generar muchísimos emprendimientos, conceptos, estudiar, llevar adelante su profesión, cualquier cosa que haga. Bueno, tuvimos hace poquito en el diario una nota de distintos pensadores argentinos mayores de 70 años que hablaban sobre lo malo de esto, ¿no? Y lo que termina generando, ¿no?, una cuestión en la sociedad que no le hace bien. ¿Vos sabés que, a ver, hay un tema central, y porque yo, para ir metiendo cosas acá que la gente está preguntando y está bastante angustiada, evidentemente, frente a esto. Acá dice Florencia: muy mala la orden a los mayores, no se puede perder la libertad, no se prioriza la libertad a la vida.
Yo creo que uno de los temas centrales ha sido el no entender básicamente el concepto de varios conceptos de salud, porque después se planteó salud versus leyes, como si fuera algo aislado, pero una de las cuestiones es que en definitiva el sujeto de 70, 69, hoy la persona que nos puso en contacto con José Luis de Palma, de Amurabi, que aquí lo saludamos y demás, dice, ¿qué pasa si yo tengo 69 años y cumplo 70 al día siguiente? ¿Paso a ser un inválido? El planteo que parecía cómico es absolutamente cierto, es que de golpe una variable se puso cronológica, se puso como estabilidad de algo en que instala casi que no solamente es una población de riesgo para ellos mismos, sino casi de riesgo para toda la población, con lo cual la idea los que estudiamos epidemias y demás históricamente, la idea del leproso que hay que aislar es exactamente la misma y es muy preocupante. Vos sabés que esto a nosotros nos pasa en nuestro trabajo diario, que es en el tema de las obras sociales y de las prepagas. El cambio que se produce en la persona al momento de cumplir los 60, los 65 años, porque cambia de estatus, pasa de ser una persona que venía trabajando, que bueno, ahora a partir de este momento se jubila y puede tener otro goce de la vida, pero todo se le hace mucho más difícil. Pierde su obra social, le quieren aumentar el doble de lo que vale, tiene que volver a revalidar su salud para que poder seguir por ahí pagando un precio que no pagaba antes. Entonces todo se le hace cuesta arriba y a veces no es tan así, porque digamos, dentro del plexo normativo y todo este bagaje de leyes que tenemos en Argentina, también esto de la incorporación que tuvimos nosotros en la Constitución Nacional de los tratados de derechos humanos, que son tan importantes y que tienen protección para mucha cantidad de personas, hace que esto se desconozca o no, pero tampoco se respete como se tiene que respetar, ¿no? Acá la pregunta, la gente plantea como preguntas, y voy tomando para ir mechando en nuestro diálogo y y te agradeciendo para ir cerrando la cuestión es, ¿no hubiese convenido, que era mi planteo, educar previamente más que imponer? Porque yo veo que después, cuando hoy hablamos y me puse a leer también, es como que después tuvieron que volver para atrás diciendo, no, listo, si vamos, te cuidamos, como si tratar de vos a un adulto mayor, es decir, a un adulto mayor, a una persona de cierta edad que ha transcurrido una parte de su vida, que no es un discapacitado y no hay que tratarlo como un bebé, es decir, lo infantilizan de alguna manera, o sea, el concepto de la capacidad en sentido jurídico que me gustaría que trataras después, pero en definitiva podés, si no estás de acuerdo, podés salir, con lo cual, en definitiva, la idea de impusieron o dijeron vamos a imponer, con lo cual generaron un revuelo enorme, para aparentemente después vas a salir, porque una de las opciones, yo anoté por ahí, es que vos podés salir para una consulta médica, con lo cual, en definitiva, puede salir casi medio país también. Entonces, es muy extraño esta primera dicotomía entre no explicar, no enseñar, no tratar de asistir y educar, versus ir a imponer, ¿no? Y eso relacionado con el tema de una determinación de la capacidad, que quién es el que la establece, ¿no? Y me gustaría que vos le contaras a la gente cómo es el tema de las determinaciones de las capacidades en función del nuevo Código Civil, ¿no? También. Claro, ahí, digamos, la persona hoy, algo importante que trae esto que hablábamos antes, la ley 27360, que es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas de mayor edad, habla esto del poder elegir y el libre albedrío que tiene la persona adulta, tanto desde para llevar adelante cualquier ejecución de su vida hasta los momentos donde por ahí tiene que ser internada, tener una intervención quirúrgica, o cuando muchas veces pasa que las familias dicen no podemos tener a nuestro padre, nuestro abuelo en casa porque no lo podemos cuidar, lo vamos a internar en un geriátrico, ¿no? Y ahí, al primero que hay que preguntarle es a la persona, porque no puede perder su individualidad.
Bueno, es que a mí me gustaría que vos reforzaras eso, que en principio lo que no solamente la nueva ley, sino digamos, el nuevo código, perdón, sino la norma casi de sentido común, uno no debe presumir la incapacidad, que es lo que yo creo que esta normativa casi presume, sino que se presume y se da por entendida la capacidad, y lo que hay que demostrar es la incapacidad. Claro, exactamente. Pero esto es algo que cuando las personas pasan a tener una cierta edad, uno piensa, como vos bien decías, ¿no? Esto que se la trata como una persona, como una infante, digamos, pensándole que hay que llevarle todo el tiempo asistencia, y por ahí la persona decide y tiene la facultad de hacer lo que le venga en gana, porque tiene esa capacidad. Y la edad no claro, lo que disponga de sus bienes no quiere decir que sea pródiga, por ejemplo. Claro, exacto, digamos. Hoy escuchaba a este pensador bravo en la tele diciendo, yo voy a salir, tiene 76 años, dice, yo voy a salir que alguien me diga que no puedo ir al supermercado a comprar mis cosas para vivir, ¿no? ¿Cómo le vas a coartar esa libertad de decir, bueno, yo puedo salir? No, usted no puede salir porque tal o cual cosa. Me parece que ahí es donde estamos, digamos, un poco dificultando esto y cercenando las libertades individuales, que creo que es lo más importante, ¿no? Ahí, ahora, ¿qué relación ves en esto? Porque yo creo que es el meollo de la cuestión, que por detrás de un miedo válido, de golpe se está instalando muy fuertemente en un comité de expertos y bla bla, que está muy bien la idea de aplanamiento de curva. Es decir, a mí me suena mucho esta historia de instalar lemas, ¿no? De instalar ideas fuerza que después pueden hacer justificar cualquier cosa. Entonces, yo ayer escuché en el programa se van a morir como una certeza, y me preocupa mucho porque la gente de cierta edad termina asustándose, y el miedo termina siendo un instituto, un lugar, valga el lapsus, un instituto de dominación, en que lo que estamos perdiendo es la libertad. Entonces, bajo excusa de una enfermedad que después le contaré a la gente cuál es la real, hasta ahora, porcentual de mortalidad, bajo esa excusa, de golpe se pasa por encima de cosas que son... Yo creo que la gente no está valorando esto, y me gustaría que lo explicara, el concepto y el valor de la libertad en el sentido jurídico, ¿no? Claro. Una cosa es la precaución, estar atento a un montón de cuidados que lo tenemos que hacer. Cualquiera, digamos, yo cuando salgo a la calle, salgo con cuidados, digamos, tratando de tomar todas las precauciones. Eso no quiere decir que nosotros tengamos, por el hecho de tener la libertad individual, hacer cualquier cosa, ¿no? Salir a la calle y agarrar nuestro auto y pasar los controles y no sabemos a dónde ir. No. Pero la cuestión de, si yo no tengo una prohibición específica porque no está normado, no está reglamentado, primeramente por los decretos de necesidad de urgencia que dictó el presidente, y tengo la posibilidad de salir para hacer mi vida diaria, porque tengo que ir a la farmacia, porque tengo que ir a un médico, porque tengo que ir a comprar mis necesidades, mis cosas para vivir, que me digan vos no lo podés hacer, va contra la libertad individual. Y aparte el gobierno de la ciudad había arrancado bien, porque había iniciado un programa para juntar voluntarios para ayudar a las personas mayores que no tenían la forma de ir a comprar algo, ir a la farmacia, salir y sacar a la mascota, digamos. Habían arrancado bien con la ayuda, y más, ahora creo que a partir de esto reforzó con spots publicitarios esto de la ayuda o estar al lado de la persona que lo necesita en el edificio, lo que Pero es que esa parte no solamente estaba bien, sino que era lo que había que hacer. Ahora, lo que no se entiende es el porqué de instalar la idea de una especie de estado casi policial en que la persona... De hecho, yo no sé si vos te enteraste, de hecho hubo hasta alguien que hizo un paper relativo dentro del gobierno aparentemente, que es muy loco, porque los podían llegar a poner, si violaban la norma, a hacer trabajos comunitarios. Es decir, no son capaces de salir, pero iban a tener para cumplir su pena que hacer trabajos comunitarios.
es muy loco lo que está pasando en esto, ¿no? En todo esto. Sí, primero, lo primero lo que había surgido era que si a la primera vez que salía se lo regresaba a la casa, y si se insistía en la salida, se le iba a mandar a hacer trabajo comunitario, con lo que eso tampoco, digamos, el gobierno de la ciudad puede aplicar una sanción de esa característica por esto, ¿no? También se había planteado el hecho de si correspondía, por qué se ponía una multa de tantos pesos a tantos pesos por el hecho de no usar el barbijo, cuál era el modo sancionatorio de hacer eso. Yo creo que fue un error, creo que ahora se está volviendo atrás con esto. Seguro. Me parece que lo principal, y esto lo manejás mucho mejor vos, esto de empezar a trabajar con el miedo en las personas no es bueno, ¿no? Porque hace que nosotros también muchas veces nos pongamos en la ventana a ver quién sale, quién no sale, por qué está afuera, qué está haciendo, ¿no? Y eso la verdad que trae como un estado de alerta permanente que no nos hace bien. Absolutamente. Más pasando tanto tiempo. Me parece que lo importante es saber que mientras nosotros tengamos la necesidad de poder salir, porque tenemos que hacer una diligencia, tenemos que ir al médico, tenemos que ir a hacer las compras, lo podemos hacer, porque no nos pueden cercenar esa garantía. Lo que yo no sé, y seguramente se va a develar en estos días, es cómo va a fallar la justicia en estos temas, porque bueno, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, los juzgados que van a seguramente tocar este tema van a ser los juzgados mismos de la ciudad. Entonces, no sé qué va a primar ahí en los pedidos, si alguien presenta alguna acción para decir, bueno, no quiero, o quiero salir y que no me cercenen mi libertad, ¿cómo van a actuar los jueces en esto? La pregunta es esa, porque claro. tu estructura tiene un nombre específico, amparo. ¿Cuál es el recurso normalmente que puede llegar? Porque también esto puede significar otro caos, que es la sobrecarga en una justicia que también está paralizada. ¿Cuáles son ¿Puede haber hasta una tormenta de amparos? No, yo no creo una tormenta de amparos, porque no, por lo general, va a pasar esto, ¿no? Porque hoy creo que la gran tormenta de información que tiene la gente hoy hace que lo primero que vea es esto de la sanción, de la pena, de si salgo me va a pasar tal cosa. Entonces muchos lo que hacen es la protesta individual, pero por cualquier cosa se van a terminar quedando, ¿no? Porque termina ganando el miedo. Pero es terrible. Va a haber otros que van a decir, no, mirá, yo tengo que ir a la oficina, o tengo que ir a hacer tal cosa, y salgo todas las mañanas, y puede llegar a presentar un amparo, que en realidad la vía es el amparo judicial. Hoy en la justicia de la ciudad de Buenos Aires se pueden tramitar por teléfono, por lo general, si son nuevos los reclamos, te lo toman por teléfono y se lo derivan al juez, y el juez ahí lo trabaja con el abogado si le falta alguna documentación o lo que necesite, y resuelve. Pero a mí, digamos, este interrogante, lo que venía pensando también es cómo lo van a resolver, si van a primar las libertades individuales, o este estado de lo que vos hablás, de este concepto de salud, pero de un concepto de salud anterior, viejo, ¿no? Esto que muy viejo. Muy viejo. Que decir, bueno, pero salud no es esto, nada que ver, nada que ver. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a José Luis el hecho de haber tomado contacto con vos, y espero que a partir de esto empecemos a hacer yo tengo un programa que normalmente que se llama Vale el Crimen, y espero que un día nos reunamos para tener un programa entero para hablar de estos temas. ¿Te parece? Dale, me encantaría. La verdad que agradecemos a los de Palma por la vinculación, y te dejo para que sigas ilustrando hoy a la gente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo. El doctor Martín Sabadini, que realmente nos estaba ilustrando sobre el tema básicamente que es el tema de las libertades. Acá dice Laura, son expertos en cabecen de conocimientos psicológicos estaba quedando yo sin descerebrado. Ya nos desconectamos a Martín y enfermedades y malestar mental. Quiero aclarar
Dice, creo que es Cari, tal cual, mi papá me dice todo el tiempo que de este invierno no pasa. Vos sabés, Cari, y varias personas, que varios de los mensajes, y por lo que me hizo hacer un vivo, es que cantidad de gente, larguísimos mensajes directos, que vuelvo a decirles, ahora les vuelvo a contar las vías de comunicación, no los envíen por esa vía porque, o sea, muy corto, porque en realidad es imposible leerlos. Esta semana fue absolutamente excepcional. Hubo en miles, vuelvo a decirles, entre 4 y 5 mil mensajes, pero vayan al foro, vayan a alguna parte, vayan a donde, a Facebook a dejar las preguntas. Facebook, al mail. A Facebook, al mail, es decir, a la página del Doctor de Rosa, al mail a info@enriquederosa.com, porque hay muchas preguntas repetidas. El que tiene, dice Sil Chapur, el que tiene miedo que no salga, pero cuidándose no puede salir. Bueno, es que este es el tema. El gran planteo era si apelamos al miedo. Yo no pude evitar pensar, yo espero que por ahí esté Roberto, mi gran y admirado amigo Roberto Ávalo, un médico de la hostia y un psicoanalista fenomenal que realmente está en edad de que lo dejen dentro de su casa. Y la verdad, pienso en Marcos Aguini, pienso en, no sé, toneladas de personas. Yo no sé si pensaron, y este es el gran punto que Martín decía, y yo lo que les quiero comentar, es cuál es el concepto de salud. Dice Laura, el gobierno de Cava trabajó años para promover la actividad de la tercera y cuarta edad. Ahora hace todo lo contrario, donde la gente tiene que tener cuidadores que les diga, hagan las cosas en vez de acompañarlos y cuidarnos. Absolutamente. A ver, esto es aberrante, dice Pato Mirasola. Bueno, Pato, el reloj que pasa. Dámelo. Ahora te lo doy. Pato dice, Pato es una amiguísima, fue productora mía en la vieja emisión de Bar el Crimen. Los relojes inteligentes ahora hacen ruido, avisan todo, entonces estaba sonando todo el tiempo. A ver, es ridículo, o pagan una multa, una vergüenza, dice Flavia. Isa Feliz dice, el miedo es lo que oculta una persona consciente o no inconscientemente. Esto bueno, que los aspectos inconscientes y conscientes del miedo nos quieren dominar y restringir las libertades constitucionales y los derechos humanos adquiridos y esenciales en pos de un enemigo invisible. Existe el Estado policial, dice Pat Cam, que debe ser Patricia. Bueno, una de las cuestiones que me parece que es esta. Yo tengo bastantes, pero como les decía, este planteo está siendo internacional. Yo hoy había rescatado que en Japón están preguntándose si cómo pueden hacer con el tema de la restricción, porque claro, Japón tiene una constitución ligada a haber padecido, es el país que vivió 2 bombas atómicas, ¿no? Dicho sea de paso, haber padecido esa situación traumática, porque de lo que estamos hablando es de trauma psíquico, señoras y señores, es eso. Es decir, salud no es, según la OMS 1948, dentro de pocos 100 años, no es la ausencia de enfermedad, sino es el completo bienestar psicofísico y social y demás. Pero básicamente lo que dice no es la ausencia de enfermedad. Lo que está diciendo no es la ausencia de enfermedad psíquica o física. Y ahí empieza con un primer clivaje complicado, porque es el modelo cartesiano que en medicina está superado hace tiempo. Cuando empezamos a hablar de el virus y matarlo y demás, es una regresión en el conocimiento científico fenomenal de siglos, porque en principio el virus no tiene vida, así que no se puede matar nada que no tenga vida. Pero la otra ¿es cierto que el aislamiento funciona? Sí. Ahora, entonces ¿por qué no lo aplicamos seriamente? ¿Por qué estamos permitiendo tanta gente en la calle? ¿Por qué no, como en otros países, en vez de poder salir para hacer las compras y que tenga que tener detrás de nosotros un policía para decirnos que sí o no, que pobre no puede atajar a todo, un policía por cuadra atajar a todas las personas,
o por la zona donde yo vivo, ver una avenida totalmente colapsada de autos, o la Panamericana. Salud es un concepto que tiene que ver con la salud física, la psíquica, el bienestar, que tiene que ver con la económica, que tiene que ver con lo social. Y según Floreal Ferrara, un sanitarista que la Argentina tuvo, pero denota que habría que hacer un programa o varios sobre Floreal Ferrara, es hasta la ocupacional. Y según hasta, no voy a parafrasear mi libro El Derecho a la Felicidad, pero es la posibilidad de darle al pueblo la posibilidad de obtener, de llegar a la felicidad. Es decir, el concepto de salud no es un concepto aislado de todo el resto, y la idea de se van a morir, lo que significa es van a tener, esto lo va a matar. ¿Cuál es el porcentaje? Primer punto, todas las estadísticas que escuchen no tienen porcentajes válidos, porque esos porcentajes en realidad se van a poder hacer al cabo de cierto tiempo. La división entre, si ustedes quieren darse cuenta de la falacia de esto, tomen en la página esa que muestra los casos detectados y las muertes, tomen diferentes países y van a ver que los casos detectados y los casos de muerte en realidad son los casos detectados. Ahora no sabemos los que hay ahora, no sabemos los que están en curso, los no detectados, que se supone que pueden ser de 5 a 10 veces mayor, pero todo se supone. Así que y van a ver, y a esto voy, perdón, que la diferencia puede ser que en un país de un 13%, como creo que es el caso de no sé qué país, y en otros de un 1,5%. Se supone la cifra de China, que es alta, es 10 veces más que la influenza, pero porque no hay vacuna, obviamente, pero es del 1,3%, y en la población de adultos mayores llegaría a más. Ahora, no son esas cifras fenomenales, lo cual, acá volvemos al planteo cartesiano, no quiere decir que no hay que cuidarse. Lo que quiere decir es que no hay que entrar en una escalada de pánico absoluta, y este es todo el problema. A mí lo que me preocupa, y quiero hablar con ustedes, es sobre la epidemia de miedo. Esa epidemia, y acá era uno de los temas que saltó esta semana, esa epidemia en realidad tampoco sirve, porque la gente con miedo comete tonterías, no es que se cuida mejor. El miedo no aclara la mente eventualmente para la reacción, lo comportamental, el salir, el escapar de una situación. Ahora, a mediano y largo plazo nos anula capacidades cognitivas. A ver, para aclarar, la función del miedo es alertarnos básicamente en funciones comportamentales, lo que vamos a hacer. Ahora, las funciones cognitivas en general tienen cierto detrimento. Y si yo instalo un estado de miedo, bajo una repetición, es factible que la gente salga disparada para cualquier lado, que es literalmente lo que está pasando, y ese sí puede ser el peligro. Entonces, quizás todo lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar, educar. No hay ningún argumento válido para socavar las libertades de las personas. Lo que se ve es una trama para instalar el miedo y el control de las personas, dice AID. Yo les comento ahí, si alguien quiere participar, a un par de personas les hemos invitado. Muchas gracias, dice Flor, a participar. Y si alguien quiere salir, alguno de los mensajes vamos a sacarlo. Doctor, ¿puede hablar de 5G? En realidad el tema del 5G es un tema que vamos a hablar después, porque tiene que ver con una cantidad de cuestiones que son importantes. Bueno, no son tontos, dice Analía o Amelia, los mayores. No, claro, bueno, uno de los planteos es que se está presumiendo, lo que decíamos antes, se presume la incapacidad de esos mayores, y eso es lo peligroso, bajo una excusa que si la instalamos ahora, yo no quiero ser tremendista, pero cuando yo instalo un argumento, luego ese argumento lo puedo trasladar a otras áreas. Es decir, si en la epidemia del HIV se hubiese instalado que no se podía tocar a una persona, no se podía tener ningún contacto, bueno,
y lo hubiese instalado y lo hubiese puesto en algún lugar, estamos muy cercanos a la idea prácticamente de campos de concentración, que la idea nos parece lejana, pero lean un poco de historia. ¿Cómo piensa, doctor, en la manera que es mejor empezar salir para dejar salir un poco a las personas? Porque sabemos que el encierro por un tiempo largo afecta a cada uno de nosotros. Un saludo, dice Gluri Sanguinetti. Tengo una amiga, Laura, que debe estar en otro canal porque me manda información médica al momento que estamos teniendo esto. Bueno, Laura, si estás escuchando, obviamente no puedo verlo, después lo veré. Bueno, parte del otro tema que suscitó mucho interés fue cuánto tiempo puede durar esto, ¿no? En realidad, yo creo que, por un lado, ya la idea de cuarentena, como la teníamos prevista, se terminó. Entonces tenemos que volver y ponemos palabras, cuarentena administrada. En realidad, si lo que es cuarentena administrada es ir cada tanto largar más permisos, prácticamente todo el mundo se tomó el permiso por su cuenta. La única cuestión que no vamos al cine, no hacemos fiestas, no hacemos asados, pero creo que eso es lo único que nos va a guardar. Ahora, todos por la calle estamos juntos, pasamos, tenemos barbijos, eso sí, el barbijo sigue siendo una cuestión cuestionada, y bueno, el punto es el cuánto tiempo se va a poder mantener. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que la posibilidad de que estemos ante un paradigma de un nuevo modelo en el que constantemente estemos en un estado de libertad limitada, pero que como el factor va a ser la libertad, tenemos que estar muy alerta. La vacuna va a venir, vamos a haber pasado esto, pero nos vamos a quedar con el premio, entre comillas, de la pérdida de libertades. Y básicamente adaptarnos a un estado que puede ser peligroso, bajo una excusa bastante interesante que es, pero te vas a morir. Y en realidad, yo les cuento alguna otra estadística. ¿Saben cuánta gente muere por año de enfermedades cardiovasculares en el mundo? 20 millones de personas. ¿Cuánta gente muere de Alzheimer y de demencias degenerativas en el mundo? Según diferentes estadísticas, entre 2,5 y 2,8 millones de personas. Divídalo por días, eso cuánto le da. ¿Cuántas personas mueren de influenza en el mundo por año? Hay cálculos que dicen que alrededor de 600.000 personas por año. ¿Cuántas personas mueren en la Argentina por accidentología vial? 24, 25, estábamos en 30 y nos sentimos contentos, pero 25 multiplíquenlo 100 días, simplemente son 2.500 personas. 300 días son 7.500 personas, es decir, tenemos miles de personas por año, mucho más de lo que van a morir por coronavirus. Parece directamente que los quieren ver enfermos, dice Andrea Inés. Insisto, la gente no es tonta, es preocupante las restricciones a la libertad. Ahí se me trabó. Y otras cuestiones ligadas son que la gente pregunta sobre esto de la cuarentena, cómo trabajar los profesionales. El doctor Sabadini me decía antes, bueno, y los médicos les debe estar pasando lo mismo, por supuesto, los abogados también. El tema es realmente preocupante porque no hay la posibilidad de producir. ¿Existe la posibilidad de tener salud si no se puede producir? ¿Existe la posibilidad de manejarse lógicamente? Sí, fíjense, nos estamos preocupando por la clase media, nos hemos despreocupado completamente de la clase que está con necesidades básicas, en todo sentido. Ahí no nos parece que eso tenga importancia. Es muy raro lo que pasa. Acá dice Isabel que vive con angustia. Bueno, creo que la pregunta sale por tu pregunta, Isabel. Sí, la leí antes y por eso me costaba entenderla. Obviamente la angustia se está instalando. Esa angustia que vieron que había un pedido para trasladarse en gente que estaba desplazada, que gente que estaba viviendo en otra parte dentro del país y no podía moverse.
y se les dio un tiempo, bueno, después de 12 horas tuvo que ser levantada porque en 12 horas hubo 20.000 pedidos. Es decir, acá hay algo que evidentemente el gobierno va a tener que empezar a plantearse no solamente desde este lugar unilateral, sino de un lugar más amplio. Doctor, bueno, gracias. Buenas tardes, doctor. Estamos en mucho miedo. En casa tenemos una hija con traqueotomía y nos preocupa mucho. Bueno, esto es otro, Patricio. Esto es otro de los temas. Gente que tiene personas de enfermedades y dificultades concretas y a su vez tiene que poder resolverlas, y otra les agrego la que nos pasa a los profesionales de la salud mental, que el tema de qué hacemos con los pacientes psiquiátricos. Resolvimos medianamente el tema de las recetas. Yo voy a ver si arreglo algo con una institución, a ver si podemos empezar a hacer evaluaciones bastante rápidas de gente que está necesitando recetas, porque no hay control medicamentoso de algunas personas. Somos seres psíquicos y sociales, absolutamente. La edad del ministro de Salud, hola, hasta qué punto es real, no sé qué, a ver, pregunta. Lloro todas las mañanas cuando veo lo que vivimos. Bueno, este estado de preocupación, angustia y demás es el que yo decía, ¿sirve de algo el miedo o servía bajar y llevarnos a una situación de responsabilidad? Nosotros vamos a ir terminando porque ya creo que llevamos un tiempo, una hora, y yo les pido que se sigan comunicando, que envíen las preguntas y los planteos. Voy a quedarme unos 5 minutos más por algunas preguntas o planteos que hacen a último momento. Recuerden entrar a la página www.enriquederosa.com. En Instagram es esta que están, o en Facebook la que están, en @enriquederosa en Instagram. En Twitter, como les conté, y por favor denme una mano todos a su grupo, avisen, me corrieron la cuenta de Twitter y no me consultan. Parte fue cuando me puse un poquito incisivo con respecto de esto de, por favor, aplaquen el miedo. Me parece que la palabra miedo debe ser terrorista. ¿O será que están sembrando un estado terrorista, no en Argentina? ¿No serán que el miedo es un útil mecanismo de control? Están imponiendo un estado totalitario, mirá, justamente, sin poderes, con imposiciones y sin libertades. No podemos hacer deportes, eso crea ansiedad y no está bueno para la salud mental, dice Nancy, que es una gran atleta. Por supuesto, Nancy. Tiene miedo gente mayor porque dicen siempre que son los que se mueren. Eso es una de las cuestiones que es mentira. Vamos a ponerlo así, es claro. Por supuesto que tienen más riesgo. De la misma manera que la gente que cruza avenidas tiene más riesgo de ser atropellada. Pero no es una pavada lo que estoy diciendo. Obviamente, ser mayor también, pero también tenemos mayores riesgos de enfermedades coronarias a partir de esa edad. También tenemos mayores riesgos de tolerancia. La vida es riesgo. La vida es incertidumbre. Quien quiera certeza no está instalado en la vida. Por eso yo les digo, comuníquense, establezcamos una trama. Yo voy a estar a pedido de ustedes. Realmente quiero empezar a poder, quedé muy impresionado, las muestras de afecto, y por eso no pude otra cosa que agradecerlo el otro día, luego de ver esos miles de mensajes. Y en la medida que ustedes pidan, vamos a estar acá, vamos a estar invitando gente. Oriéntenme para poderlos ayudar, si esto sirve de algo. Y a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Querés saber de Facebook algunas? A ver, de Facebook, ¿qué tengo? Con las flechitas, todo. Con las flechitas, a ver, tendría que ver. A ver. Bueno, vamos a ver. Doctor, tengo asma y mi esposo sale a trabajar. Tomo todas las precauciones, pero hay días que me angustia mucho esa situación. Darío. Hola Doc, Andrea, yo no puedo trabajar, me tengo que controlar las mamas y las tiroides, tampoco puedo. ¿De qué salud me hablan? Bueno, esto es parte del tema. La salud tiene que ser un concepto bastante más claro que eso. Por eso lo de la administración, yo creo que
Ahora, esto no es demonizar a la gente del gobierno, que actuó excelentemente bien en el tema de la imposición temprana de la cuarentena. ¿Cuál es el problema? Después hubo cierta ubris por parte, vamos a plantearlo en concreto, por parte de gente que pensó que esto era solo que su conocimiento bastaba, y realmente la gente tiene comportamiento, y para necesitar ciertas cosas necesitamos que entender las ciencias del comportamiento. Todos tenemos un poco de miedo a la incertidumbre, dice Cris, que ha pasado por situaciones muy complicadas, que comunicaron mal. Liliana dice, comunicaron mal y generaron la reacción inversa a la deseada. Alejandro, sin cuarentena o con cuarentena tardía, de a 1000 muertes diarias. Esa es la estadística comprobada. Alejandro, eso es un número, estadística es otra cosa. Decirlo así, ese es el problema. No, vuelvo a decirte, ¿sabes? Mira, metete en cualquier página de estadística. ¿Sabes cuánta gente muere por tabaquismo por día? 9000 personas. Esa es la estadística comprobada. Así que, por favor, no anden con esta historia, genios de la Wikipedia. Hoy no hay estadística, no puede haber estadística sobre algo que todavía está en curso. No existe estadística en el medio de una epidemia. Esto es parte del error. Entonces lo que ponen cara de muy serios y le dicen, no, la estadística es el 10%, es el esto, por eso. En este momento nada. Lo que se dice, lo que se tiene en cuenta es que en lugares donde se hizo un testeo masivo, o en lugares donde teóricamente ya terminó, que también es dudoso, como China o algo, se habla de un 1,34% general, obviamente con población mayor, más representada. ¿Hay alguna estadística para tasa de suicidio? Me limito en eso, pero es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta. Yo no hice el vivo porque sí, doctor, con todo respeto, pero la cuarentena, desde el momento que los jubilados para cobrar están en la calle de intemperie, están rompiendo la cuarentena. De hecho, soy jubilada por discapacidad y me pasó lo mismo. Esta semana por mi barrio Belgrano había mucha gente en la calle, entre ellos los adultos mayores. Yo salí un día, el resto estoy encerrada haciendo el sacrificio. Creo que hay mucho miedo en las personas y sus conductas cambian. Bueno, la propuesta es que sí nos ordenemos, sí nos cuidemos, sí nos guardemos, porque parece ser que si metemos y imponemos una restricción a gente mayor de 70 años, nos vamos a salvar. Y la enfermedad no se propaga con el resto. Bueno, yo me voy despidiendo, les agradezco la presencia masiva, vamos a ir contestando. Recuerden enviarme, métanse en la página www.enriquederosa.com donde están todas las vías de contacto, síganme en Twitter en @derosalabaster y si quieren mañana hacemos otro y así, todas las veces que ustedes lo necesiten. Les deseo un muy buen sábado, vamos a descansar un poco, no se saturen de información y por favor filtrenla. Una de las versiones es, si quieren, fíjense a qué se dedica cada una de las personas y qué tiene publicado o qué tiene hecho cada una de las personas que informa. Esto es una situación que una pandemia es un fenómeno que no abarca una especialidad médica, es un fenómeno mucho, mucho más amplio. Particularmente los que conocen de esto son sanitaristas, los que trabajan los datos se llaman epidemiólogos, los que trabajan la infección se llaman infectólogos, después estamos la gente que trabaja áreas de comportamiento, los sociólogos, pero digamos, no hay uno. Pero por favor, que no aparezca cualquier persona con título de algo, esto nos pasa mucho en el área forense, y después la gente se queda con ese dato. Porque a veces, y esto contarles un poco cómo funcionan los medios, a veces aumentan la apuesta y uno tiene unos segunditos más de cámara si dice el dato más terrible. Así que filtren mucho la información. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la cantidad de gente que nos acompaña. Chao.